¿Será que mi historia cuenta? Pues sí, cada niño cuenta, cada historia importa. Bienvenidos a Voces que Abrazan la Niñez, un espacio para proteger, orientar y transformar la infancia desde el amor y la conciencia. Jugar, leer, cantar y conversar como bases del desarrollo infantil. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Voces que Abrazan la Niñez, un espacio para conversar sobre todo lo que más nos importa, nuestros niños y niñas. El día de hoy les acompañan Paula Saavedra, quien les habla, docente del programa de licenciatura en educación infantil de la Corporación Universitaria Adventista. Y me encuentro junto a mi compañera Consuelo Godoy, docente también de la Corporación Universitaria Adventista. Gracias, Consu. El tema que hoy nos concierne es uno que a todos nos toca muy de cerca, porque todos fuimos niños y niñas alguna vez. Claro que sí, profe Paula. Y la pregunta que queremos responder hoy es una que parece sencilla, pero tiene una respuesta poderosa. ¿Qué necesita un niño para desarrollarse bien? No estamos hablando, profe, de juguetes costosos ni de colegios especiales. Estamos hablando de 4 cosas que cualquier familia puede hacer, como jugar, leer, cantar y conversar. Mi querida oyente, mi querido oyente, ustedes en sus casas saben que también pueden disponer de un buen tiempo para realizar estas 4 actividades poderosas. Así es, Consu. Aquí todos conocemos esas 4 palabras que suenan simples, pero que la ciencia ha demostrado que son la base de todo. En los próximos minutos vamos a explorar por qué con apoyo de investigaciones que vienen de las mejores universidades del mundo y con ejemplos que vamos a reconocer de nuestra vida cotidiana. Así que les invitamos a estar muy atentos para que puedan acompañarnos en este espacio. Así que si están con sus hijos en este momento, si están manejando, cocinando o simplemente descansando, este programa es para ustedes. Quédense con nosotros. Y entonces partamos de la siguiente pregunta. ¿Por qué son tan importantes estos primeros años, profe Paula? Claro que sí, Consu. Empecemos por el principio. Cuando un bebé nace, su cerebro pesa apenas 1/4 parte de lo que va a pesar cuando sea adulto. Pero en esos primeros años de vida, ese cerebro crece a una velocidad que nunca más va a repetirse. Los científicos del Centro del Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard encontraron algo increíble, y es que en los primeros meses de vida, el cerebro de un bebé forma hasta 1 millón de conexiones neuronales nuevas por segundo. Imagínate, 1 millón por segundo. Eso es una cifra exorbitante. Profe Paula, la verdad es que cuesta creer esta cifra. Y lo que esta cifra nos dice es que los primeros años del nacimiento, hasta los 8 más o menos, son lo que los científicos llaman un periodo sensible. Es decir, un momento en el que el cerebro está especialmente preparado para aprender, para conectar, para recibir estímulos del mundo. Por eso es importante, mi querido oyente, disponer de diferentes momentos del día para disfrutar estos espacios con nuestros hijos. Así es, Consu, y aquí viene una pregunta, y surge una pregunta que quizás muchos estén haciendo en este momento, muchos padres, muchas madres, muchos cuidadores, porque este espacio no va dirigido solamente para padres y madres, sino para todos aquellos que forman parte de esa red de apoyo y esa red de cuidado de nuestros niños. Y es, ¿qué pasa si esa ventana se cierra? Si un niño no recibe suficiente estimulación en esos primeros años, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué se puede ver afectado? ¿Qué puede perjudicar? Bueno, en ese aspecto quiero contarte que aunque el cerebro mantiene cierta plasticidad toda la vida, los periodos sensibles de la infancia temprana son irreemplazables, especialmente para funciones como el lenguaje, la regulación emocional y el aprendizaje lector. Lo que no se construye en estos años requiere mucho más esfuerzo recuperarlo después. No es que todo esté perdido, para nada. El cerebro humano tiene una capacidad de recuperación asombrosa, pero sí es cierto que construir esa base temprana es mucho más fácil y más eficiente que intentar recuperarla después. Es como construir una casa, profe. Si la cimentación es sólida desde el principio, todo lo que viene después es más fácil. ¡Wow!
qué interesante poder tener esta información. Y aquí hay algo que muchas familias no saben, y es que los primeros responsables de esta estimulación no somos los maestros, ni las maestras de la guardería, ni las maestras jardineras. Son precisamente los papás, las mamás, los abuelos, los tíos, esos cuidadores, como lo mencionaba anteriormente, esas personas que están con el niño, con el bebé en casa desde el primer día, esas personas que están en contacto directo desde el primer momento. Exactamente. La escuela es fundamental, claro que sí, pero el hogar es el primer aula de nuestros chicos y chicas. Y lo que pasa en esos primeros años en casa, las conversaciones, los juegos, los arrullos, tiene un peso enorme en quien va a ser ese niño o niña más adelante. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta, profe Paula. ¿Recuerdas algún arrullo de tu mamá? Una canción especial, ya sea para dormir, para la hora de comer, cuando iba a llevarte a la escuela? ¿Tienes algo que contarnos al respecto? Sí, yo recuerdo mucho que mi mamá me levantaba todos los días con una canción que decía: niña perezosa, párate a estudiar, ¿cuál será dichosa la que estudiará? Y hoy, muchos años después, se la canto a mi hijo. Impactó en gran manera esa melodía que quizás mi madre se inventó. Qué linda, no la había escuchado. Creo que se la cantaría a mis hijos. Bueno, profe Paula, ahora viene otra actividad que tiene que ver con el juego. ¿Qué nos puedes decir sobre el juego? Sí, Consu, estamos hablando de las bases de ese desarrollo infantil, que son jugar, leer, cantar y conversar. Vamos con la primera de esas 4 bases, y es el juego. ¿Qué nos puedes contar del juego desde tu experiencia como mamá y como docente de aula, de preescolar, que tuviste mucha experiencia? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, aquí todos nos podemos preguntar algo al respecto, y es que ¿a quién no le gusta el juego? Yo creo que como adultos disfrutamos de aquellos momentos en los que nos vemos motivados a jugar. Como bien sabemos, existen diferentes tipos de juegos, ¿no? Pero podemos disponer, hablando del juego, en el contexto de los espacios que podemos sacar en casa, de ese juego que tiene que ver con el juego libre y con el juego dirigido, ¿cierto? Ninguno de los dos es más importante que el otro, por eso debemos sacar tiempo para jugar de manera intencionada, que a esto se refiere el juego dirigido, y de manera libre, aquel en el que el niño puede escoger el momento del juego, o los objetos del juego, o los roles del juego. Consu, sí, nosotras como pedagogas, ¿cierto? Como licenciadas en educación preescolar, desde nuestros teóricos que estudiamos cuando estábamos allí haciendo la licenciatura, yo recuerdo que nos hablaban de Lev Vygotsky. ¿Qué nos puedes mencionar tú de este autor? Bueno, Lev Vygotsky nos habla un poco sobre el juego simbólico, ¿cierto? Y ese espacio en el que el niño imagina situaciones y las adapta a los roles. Es uno de los ejercicios más completos para el desarrollo cognitivo y emocional. ¿Sabes que hay algo que me preocupa, profe Paula? Las visitas que podemos hacer a algunas instituciones educativas con respecto a las prácticas pedagógicas, he observado que hoy día los niños poco juegan, ¿sí? Las profesoras debemos propiciar más espacios de juego. Consu, sí, y yo sé que de pronto surge una pregunta desde lo que nos has venido mencionando, y ¿es igual el juego libre o el juego dirigido o estructurado, como lo mencionabas hace un momento? ¿Es en el que el niño inventa lo que quiere, o ese juego donde el adulto es quien propone actividades, quien da unas instrucciones y unas directrices para que los niños sigan? Los dos son importantes, no podemos decir si uno es más importante que el otro. Tienen propósitos diferentes. Como lo explicaba hace un momento, el juego libre es el que se da sin una agenda previa, ¿sí? Es de manera espontánea, sin un objetivo fijo. Es donde el niño desarrolla la creatividad, la autonomía y la capacidad de tomar decisiones. En cambio, el juego dirigido es valioso para aprender reglas, trabajar en equipo y desarrollar habilidades específicas. Lo ideal es que haya espacio para los dos. Súper interesante. Y aquí
yo creo que tenemos que hablar de un tema que puede llegar a ser muy espinoso, pero es necesario que lo resaltemos, y es el uso de las pantallas, el uso de la tecnología, porque hoy muchos niños pasan horas frente a las tabletas, a los celulares, a los televisores, muchas veces jugando y muchas veces quizás juegos con intención pedagógica. Pero ¿cuenta realmente esto dentro de ese contexto de juego del que estamos hablando? Bueno, dentro de la clasificación de los juegos, profe Paula, hay una que habla de juegos digitales o juegos tecnológicos. Pero como bien lo digo, no es todo lo relacionado con el juego. Hay diferentes tipos de juego, empezando por juegos de mesa, juegos interactivos, juegos cooperativos, juegos de roles, juegos de reglas, dinámicas. Bueno, en fin, hay diferentes tipos de juegos. Por lo tanto, las pantallas no son el enemigo. Sin embargo, pueden reemplazar el juego físico en algún momento y esto no está bien. El juego en pantalla suele ser pasivo. El niño reacciona a lo que le propone el dispositivo. Pero el juego real, especialmente el juego con otro ser humano, desarrolla algo que las pantallas no pueden dar. Y es la conexión, la negociación, el aprendizaje, leer emociones en el otro. Por lo tanto, si tú me preguntas, el juego digital, en este caso la interacción con las pantallas, no van a proporcionarle al niño todo lo que necesita o todo lo que sí proporciona el juego con el otro de manera directa. Súper interesante esa información que nos comparte. Así es, ese juego con pantallas puede llegar a limitar al niño de esa conexión, de aprender a solucionar conflictos, del aprendizaje en cuanto a desarrollar la empatía, a leer las emociones que el otro está experimentando. Y lo mejor de todo es que jugar con los niños no nos cuesta nada. Yo creo que todos aquí, quienes somos padres o hemos sido cuidadores en algún momento, nos damos cuenta, y puedo contar la experiencia como mamá, quizás con mi hijo cuando estaba más pequeño. Quizás invertía en juguetes con intención pedagógica, juguetes de estimulación, y el niño era más feliz jugando con cualquier caja de cartón que se encontraba por allí. Entonces, ¿qué hacía yo como mamá? Direccionaba el elemento con el que él estaba teniendo aproximación para el juego. Podemos jugar un rato en el piso con una pelota, leerles un cuento o inventar un cuento con ellos. Esas son todas esas inversiones más poderosas que podemos hacer con nuestros niños, seamos docentes, mamás, cuidadoras, en el rol en que nos encontremos. Bueno, en pocas palabras, hay que jugar más. Siempre hay que jugar. Bueno, profe Paula, ahora vamos a conversar un poco sobre dos actividades relacionadas con la lectura y el canto, ¿sí? Y quiero empezar con algo que sorprende a mucha gente. Se recomienda leer a los niños en voz alta desde que son bebés, antes de que puedan hablar, antes que entiendan las palabras. ¿Por qué crees, profe, que se sugiere esto? Bueno, desde las investigaciones lo que se ha logrado evidenciar es porque el cerebro del bebé está escuchando todo. Cada vez que leemos a un bebé, le estamos bañando el cerebro de lenguaje. Las palabras que escuchan los primeros meses y años de vida vienen a formar lo que los investigadores han llamado o han denominado un vocabulario pasivo. Todas esas palabras que el niño entiende antes de poder pronunciarlas. Yo recuerdo que cuando estaba en embarazo, le hablaba, desde el momento en que supe que estaba en embarazo, le hablé muchísimo a mi hijo. Y hoy en día sufro a veces y una recomendación particular en la escuela es: el niño habla demasiado, el niño habla mucho. Y yo creo que fue por tanta estimulación y hablarle tanto desde que estaba allí en el vientre. Es que tú eres muy conversadora, profe. Le heredaste esto a su hijo. No sé si recuerdas que en una investigación sobre la lectura dialógica se encontró que esta demuestra que cuando un adulto no solo lee, sino que conversa con el niño alrededor de un libro, señalando las imágenes, haciendo preguntas, inventando juntos esa parte que continúa en el cuento, el vocabulario del niño, profe, crece significativamente más rápido que con la lectura tradicional. En pocas palabras, les estamos dando en ese momento algunos tips a nuestros oyentes de qué hacer en ese momento de lectura. Generalmente las profes les decimos a los papás: póngamelo a practicar un poquito más de lectura, porque o él lo está haciendo de manera muy silábica, o no me está haciendo comprensión lectora, por favor, póngalo a repasar. No es solo, profe, ponerlo a repasar. No es solo entregarle el libro y vaya, lea. Es sentarnos con él.
quizás ponerlo en nuestro regazo, sentarlo en la pierna, abrazarlo, rodearlo y juntos seguir la línea de ese cuento. Esto es más significativo que mandarlos a leer solitos. En cuanto a eso, profe Consuelo, tengo una experiencia que fue quizás en su momento muy jocosa. A mí siempre me ha gustado leer mucho, le leo mucho a mi hijo, desde pequeñito siempre lo hemos tenido expuesto a diferentes tipos de libros, a diferente material para que lea, y recuerdo que en una ocasión me tocó llevármelo a una reunión en el trabajo. Estábamos allí en la oficina y él siempre cargaba libritos en su morral, siempre, y estaba leyendo, y empezó: y entonces el barco subió y el pirata, así con una entonación muy particular, y las compañeras que estaban conmigo se quedaron mirándolo y dicen qué hermoso, lee igual a la mamá. Pues así como yo le leía las historias utilizando diferentes voces, entonación y bueno, con muchas animaciones allí desde la parte oral, él aprendió a leer así. Y en estos días le pregunté: ¿tú en qué te pareces a la mamá? Y me dijo: en cómo leo. Me pareció muy bonito y muy significativo esa experiencia. Pero quisiera de pronto que le pudiéramos recomendar aquí a las personas que nos están escuchando y nos están acompañando, ¿qué libros son mejores? ¿Hay que buscar algo especial? ¿Hay que buscar algo específico de acuerdo a las edades de nuestros hijos? Claro que los libros importan. Cuando vamos a seleccionar libros para fortalecer la lectura de nuestros hijos, el libro importa, y generalmente miramos que tenga buenas y bastantes imágenes, que sea colorido, que la letra sea grandecita. Miramos muchas cosas y que el contenido del libro le aporte a la formación de mi hijo. Sin embargo, tengo para decirte lo siguiente: lo más importante no es el libro en sí, es el acto compartido. Un libro con imágenes sencillas que invitan a la conversación es suficiente, porque lo que construye el cerebro del niño es la interacción con el adulto, ese tono de voz, la proximidad, la atención mutua. Espectacular, me encanta todo eso que estamos mencionando de los libros. He tenido la oportunidad de vivir esa experiencia de cerca como mamá, de estimularlo, de desarrollarlo en la parte de la lectura, y hoy en día puedo decir que me siento satisfecha porque a mi hijo le gusta leer. Con él tenemos un pacto y un tip que de pronto nos puede funcionar, y es que por cada obra, él ya tiene 9 años, está en cuarto, por cada obra que él se lee, por cada libro, le damos 10,000 pesos de recompensa. Entonces tiene un buen recurso allí ya en la alcancía, y ayer me dijo: mami, necesito 30,000, o sea que me tengo que leer 3 libros, ¿cuáles me voy a leer? Entonces estamos allí en el proceso de búsqueda. Bien, profe Consuelo, ahora hablemos del canto, algo que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Cada cultura tiene sus canciones de cuna, sus rondas, sus arrullos. ¿Será esto una casualidad? ¿Qué sabes o qué conoces o qué has investigado al respecto? Bueno, me encanta cantar, profe. De entrada, debo confesarlo, pero también tengo que confesar que no soy muy afinada. Me he preocupado por educar la voz, sin embargo, todavía creo que no estoy lista, ¿no? Las profes cantamos mucho, las mamás cantamos mucho. Y tenemos, creo yo, un repertorio así de grande de canciones para todo. Canciones para dormir, canciones para comer, canciones para motivar a hacer algo, canciones para modificar una conducta, canciones para valores. Tenemos canciones para todo. Hay un científico de la Universidad de Harvard que ha estudiado cómo el canto activa simultáneamente los 2 hemisferios del cerebro. Es algo que muy pocas actividades logran. Cuando cantamos con un niño, le estamos dando un entrenamiento neurológico sin que ninguno de los 2 hemisferios se dé cuenta. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿esta actividad es poderosa? Claro que sí es poderosa. Espectacular, me encanta este tema también del canto. Cuando hablamos de este aspecto puntual como base del desarrollo, hablamos de algo que se llama la memoria fonológica. Traemos este concepto y es esa capacidad que se tiene para recordar, para manipular esos sonidos del lenguaje. Es uno de los mejores predictores del éxito en la lectura, y el canto es uno de los mejores ejercicios para desarrollarla. Las rondas, los trabalenguas y las canciones de cuna no son solo tradición, son herramientas cognitivas. Así que cuando nuestras abuelas, cuando nuestras mamás nos cantaban, lo hacían sin saber nada de neurociencia, pero estaban haciendo lo correcto. Yo creo que podemos decir eso, ¿cierto? Que ellas desde su desconocimiento trataban de hacerlo mejor y lo lograron. Claro que sí, estoy convencida de que las abuelas siempre supieron
más de lo que creíamos. La ciencia a veces solo confirma lo que la sabiduría popular ya venía practicando. Ay, me encanta eso. ¿Cómo es? Repítelo, por favor. ¿La ciencia? La ciencia a veces solo confirma lo que la sabiduría popular ya venía practicando. Wow. Es que las mamás y las abuelas, si hacemos una mirada hacia atrás, entonces nos podemos preguntar, ¿cómo lo hicieron? No fueron a la universidad, algunas mamitas y abuelitas solo fueron o hicieron hasta la primaria, y dice uno, ¿de dónde salió tanta sabiduría? ¿Cierto? Bueno, mi profe, ahora viene un tema súper interesante. Claro que sí, Consu, y aquí en Voces que Abrazan la Niñez seguimos y llegamos al cuarto pilar del desarrollo, y es algo que a mí me encanta y mis compañeras me molestan mucho, y es la conversación. Y quizás puede llegar a ser subestimado, porque es algo que hacemos todo el tiempo, pero muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta del gran impacto que puede tener el hecho de conversar. Me considero, profe Paula, buena conversadora, y más cuando el tema es de interés, ¿no? Así, o sea, los temas, cuando los ponemos sobre la mesa, la conversación se enriquece un poco más cuando los temas son de interés. Por lo tanto, mi profe, vamos con un dato que puede cambiar la manera en que hablamos con nuestros hijos. Y es que en 1995, algunos investigadores hicieron un estudio que se volvió histórico. No sé si conocías este dato. Y dice que siguieron a las familias de distintos niveles socioeconómicos durante años y contaron algo aparentemente simple. ¿Cuántas palabras escuchaban los niños en casa cada día? ¿Qué te parece que te siguieran, profe Paula? Y contaran las palabras que tu hijo escucha a través de tus conversaciones. Yo creo que serían no miles, sino millones. Así es, así es. Yo he escuchado por allí que dicen que las mujeres hablamos de 30 a 35 mil palabras todos los días. Yo creo que yo por ahí paso a eso de las 12 del mediodía, porque me encanta hablar, y como docente universitaria sabes que todo el tiempo estamos en contacto con los estudiantes, que todo el tiempo nos están preguntando, nos están cuestionando, nos están haciendo diferentes planteamientos. Pero cuéntanos un poco más sobre qué fueron lo que encontraron estos investigadores Hart y Risley en 1995. Bueno, te vas a sorprender. Encontraron una diferencia enorme cuando siguieron estas familias. Ellos siguieron varias familias. Los niños de las familias con más recursos educativos escuchaban hasta 30 millones de palabras más que los niños de familias con menos recursos, antes de cumplir los 4 años. 30 millones, profe, 30 millones. ¿A qué horas tantas palabras? Y esa diferencia en vocabulario se relacionaba directamente con el rendimiento escolar años después. Claro que sí, es que un niño conversador a mí me encanta y siempre desde mi experiencia estuve 13 años trabajando en aula de educación infantil, como docente de preescolar, y me encantaba que los niños hablaran. Nunca estuve quizás tan de acuerdo con que todos en silencio que voy a hablar, no, me encantaba, y siempre y cuando fuera para enriquecer la temática, desarrollar la clase, súper espectacular. Y esa brecha de los 30 millones de palabras no es solo una diferencia de cantidad, sino una diferencia de calidad de las interacciones. Los niños que más se desarrollan no son solo los que más escuchan, no son solo esos que están allí escuchando, son los que más participan en conversaciones, donde el adulto les hace preguntas, espera su respuesta y construye sobre lo que el niño dice. No sé si a ti te ha pasado, y como mamá me imagino que sí, y es que hay momentos en que los hijos hablan y uno les busca como el botoncito del stop y ven, paremos un momentico que estoy como que no te estoy comprendiendo toda la idea de tanto que me estás diciendo, ¿cierto? Eso es lo que el centro de Harvard llama el serve and return, el servir y devolver, como en el tenis, como en el juego de tenis. Cuando un niño hace algo, el adulto le responde. El niño siempre responde a esas respuestas, es un intercambio activo de palabras. Qué interesante toda esta información, ¿verdad? Y es que la interacción, en este caso la conversación, es poderosa para construir conexiones del cerebro. Cuando un adulto mira a los ojos al niño, le hace una pregunta, espera que responda y construye esa respuesta, está literalmente moldeando la arquitectura del cerebro. No se necesita ser profesional para hacerlo.
Solo se necesita estar presente y estar dispuesto. Yo sé que en la actualidad, profe Paula, todos vivimos a 1000. La vida nos lleva a prisa en la actualidad. Y a veces cuando el hijo o la hija comienza a contarnos su experiencia del día, incluso los cortamos y le decimos ya que llevamos afán, tenemos que bajarnos ya, tenemos que entrar ya, y no tenemos conversaciones de calidad. Tristemente es así. Consu, ¿y qué podemos hacer quizás de forma práctica para aprovechar esos quizás pocos espacios que tengamos con nuestros hijos? Porque a muchos nos pasa que salimos a trabajar en la mañana, ¿cierto? Y no tenemos la oportunidad de compartir con ellos en el día, sino que llegamos y los vemos hasta la noche. Y cuando llegamos, obviamente, nuestra batería social ya está agotada, ya está al límite, y ese preciso momento es donde nuestros hijos quieren contarnos todo. Me pasa particularmente cuando estoy acostando a mi hijo, cuando es la hora de dormir, ese es el momento de explosión para hablar, de conversar, y me dice. ¿Qué tips nos puedes dar o qué sugerencias nos puedes dar para aprovechar el tiempo, así sea poco? ¿Qué podemos hacer? Bueno, debemos contarle a nuestros oyentes, profe Paula, que la buena noticia es que no se necesitan momentos especiales ni mucho tiempo. 3 minutos de conversación real, ya sea en el carro, mientras se prepara la comida, al momento del baño, valen más que 1000 horas de presencia sin interacción. Porque hay muchos papás que están en casa, pero están o pegados al computador, o pegados al celular, o lavando, o planchando, o preparando los alimentos, pero todo en silencio. No hay interacción. Por lo tanto, no todo está perdido. La clave es hacer preguntas abiertas. Y aquí te voy a decir algo específico, profe. No debemos preguntar cómo te fue, sino qué fue lo más interesante de tu día. No vamos a preguntar, ¿estás bien?, sino ¿qué estabas pensando cuando hiciste esto? En pocas palabras, debemos cambiar el tipo de pregunta para que el niño tenga apertura para poder iniciar la conversación, para que se forme ese diálogo y no se convierta solamente en preguntar, responder, preguntar, responder. Exacto, y no solo promover quizás preguntas que inviten a responder un sí o un no, sino que, como lo menciona la maestra, puedan ampliar y puedan expresar. Bien, estamos llegando al final de este episodio, profe Consuelo. Hoy hablamos de 4 cosas que parecen simples, pero que la ciencia respalda como las bases más sólidas del desarrollo infantil: jugar, leer, cantar y conversar. Y lo más importante que nos llevamos hoy es esto. Creo yo, no sé si tienes al final una conclusión diferente, pero me voy con el siguiente mensaje, y es que no se necesita dinero, no se necesita formación especializada, no se necesitan juguetes costosos. Lo que sí necesitamos es tiempo, presencia y la convicción de que lo que hacemos con nuestros niños en casa importa y vale mucho. Claro que sí, Consu. Yo creo que podemos sumar a nuestra experiencia de hoy al llegar a casa, sentarnos con los hijos, jugar en el piso 5 minuticos, disfrutar con ellos, leerles aunque sea una página de algún libro antes de dormir, cantar mientras los vamos bañando, mientras les vamos sirviendo la cena. Allí estamos haciendo algo enorme, algo muy significativo, y es que estamos construyendo el futuro. Así que muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos el día de hoy en nuestro programa Voces que abrazan la niñez, para de esta manera seguir abrazando la niñez.